Bueno, buenos días, buenas tardes, o bueno, lo que sea. Como no sabemos cuándo vaya a escuchar esto, pues tenemos que decir todo el elenco de saludos. Nada, esperemos que estéis pues muy bien todos, o bueno, o que no desfallezcáis en lo que la vida os traiga, que a veces puede ser bueno o puede ser regular o doloroso. Un abrazo muy grande de parte de Guti, mío y de estos dos muchachos que nos acompañan hoy, de Salva y de David, que ahora presentaremos a los muy conocidos, pero Guti lo presentará muy bien a los muy conocidos. Bueno, pues de nuevo, ¿no? Estamos con vosotros con motivo de estos temas de formación de estos 4 años. Entonces, como casi todos los que estamos aquí, menos Salva, somos de la EGB, ¿no? Somos de la EGB. Pues antes nos hacían aprendernos poesía así de memoria, y yo siempre recuerdo, ¿no? La de las coplas por la muerte de su padre, de Jorge Manrique, y teníamos que decirle al profesor o la profesora, antes era maestro, señorita, nuestra señorita, tengo que decirle, había uno que decía, pues si vemos lo presente, como un punto se es ido y acabado, si juzgamos sabiamente, daremos lo no venido por pasado, y así es, ¿no? Porque fíjate, desde que comenzamos a grabar el primero de los temas hace 3 años, pues ya estamos aquí grabando el primero de los últimos 5 temas que vamos a dar. Por eso, antes de empezar a explicar un poco también la novedad, pues queremos situaros en qué vamos a hacer este año, pero en el hilo conductor, ¿no? Para que veáis cómo vamos a acabar este año. Eso, Guti, tú nos cuentas cómo es el hilo conductor, ¿no? De este año con los temas que tenemos por delante. Bueno, ya sabéis que, bueno, hola a todos. Ya sabéis que cuando hace 3 años y pico comenzábamos el segundo periodo nuestro, pues decidimos que íbamos a profundizar en los 20 puntos de Sermies, sacándole todo el jugo que pudiéramos, tanto formativamente como también a nivel de vida, ¿no? Entonces, este último año de esos 4 le pusimos el nombre de Sintiéndonos Hijos de Dios. Y para ese año, para este cuarto y último año, pues elegimos 5 de los 20 puntos, que son el amor desinteresado, al cual le dimos otro nombre. El punto 3, amor desinteresado, le llamamos Hace salir el sol sobre malos y buenos, que es del Evangelio de Mateo. Al punto número 4, que es la sencillez, también le pusimos otro nombre que se llama de mirada limpia. El punto número 10 de nuestros 20 puntos, la ilusión por la santidad, que se llama, o le hemos cambiado el nombre por Me responderá como en los días de juventud del profeta Oseas. El punto número 11, alegría y esperanza, le llamamos convertir el luto en danza del Salmo 30. Y el punto 12, un hombre sacrificado, pues le llamamos centrados y unificados en el proyecto. La idea es tener presente que ser mies nos permite, nos posibilita vivir, intentar vivir con la misma sensibilidad de Jesús. Por tanto, lo que destacamos este año son los modos de Jesús. Claro, cuando hablamos del amor desinteresado, lo que queremos destacar es la gratuidad por la que hacemos las cosas, ¿no? Cuando hablamos de la sencillez, pues hablamos de ser crítico, de tener una mirada crítica ante el mundo, pero también una mirada sencilla que simplifique todo lo que a veces nos complicamos, ¿no? El punto 3, que sería lo de la ilusión por la santidad, pues lo tratamos como destacando la sensibilidad de Jesús para estar siempre en actitud de crecer, una actitud de crecimiento para amar y servir. El siguiente apartado, que sería la alegría y esperanza, la entendemos como una alegría que está, bueno, trabajada en las contrariedades que nos tiene la vida, ¿no? Y por último, el hombre sacrificado lo vemos como un compromiso grande con el proyecto del reino de Dios. Todo este sería lo que todo este año vamos a estar dándole vuelta a estos 5 puntos que, como veis, tienen mucho jugo, porque lo que hacen es asemejarnos al estilo de Jesús. Así que, bueno, ahora Pepe, a continuación nos va a explicar la novedad de que trae el formato de los vídeos, ¿verdad, Pepe? Sí, porque vaya, en principio parece que todo es igual, pero no, hemos introducido un pequeñito cambio, ¿no? Entonces, primero os dais cuenta de que nada más que hay dos invitados.
pero conforme avanza la grabación os vais a dar cuenta de que aunque hay dos invitados, mantenemos los tres momentos, que es el fundamento, el contraste y la misión. Entonces ahora os vamos a explicar el motivo. Bueno, quizá a lo mejor, como esta es la primera grabación del último año y vamos a explicar más cosas, lo mismo está bien que lo veáis en dos partes, ¿no? En toda la explicación que estamos dando y después el diálogo que vamos a tener con Salva y con David, pero bueno, vosotros ya, claro, como siempre, lo que queremos hacer es que el mismo diseño, la misma forma de hacer lo que estamos haciendo, pues sea un contenido, ¿no? Por ello, con esta manera de hacer las cosas, queremos compartir con vosotros una necesidad que nos impone el hoy, la situación actual, y es la necesidad de un diálogo entre generaciones, un diálogo intergeneracional en Mies, ¿no? Porque todo grupo humano, la iglesia, por tanto Mies, pues siempre se ve con la necesidad de adaptar lo esencial, pero a las formas actuales, ¿no? Es un reto que, claro, para afrontarlo bien tenemos que evitar como dos extremos. Uno sería el inmovilismo, que viene a decir el inmovilismo para ser fieles siempre y todo ha de seguir igual, incluso en la forma externa. No podemos mover nada, eso sería un extremo. El otro extremo sería el relativismo, que sería lo importante es que nos adaptemos al momento, aunque tengamos que ceder a lo esencial. Bueno, pues todo grupo humano, pues también bien, tiene que someterse a un proceso de adaptación, pero moverse entre estos dos extremos que hay que salvar. Claro, nos damos cuenta que este reto pues conlleva el diálogo, un diálogo a muchos niveles. Entonces nosotros vamos a poner el foco en un aspecto de ese diálogo, que es el diálogo entre distintas generaciones de misioneros de la esperanza. Entonces, como veréis, en el tema hay alguien que representará el fundamento, en este caso pues será David. Claro, sobre todo intentará recoger lo concreto del tema tal y como hasta ahora se ha presentado en Mies. Claro, ¿cuál será la tarea del que haga de fundamento en todos los temas? Ser portavoz de lo que podríamos decir la tradición, entre comillas, de Mies, en sus fondos y en sus formas, aunque también podrá compartir sus opiniones, porque el que haga de fundamento, que va a recoger eso, no quiere decir que esté de acuerdo con eso, pero lo va a recoger, ¿no? El contraste, pues, va a ser representado por alguien siempre que va a ser un poco más joven. Bueno, David es que es muy joven, pero claro, Salva es más joven todavía, ¿no? Entonces siempre va a ser representado por alguien más joven. Entonces ellos van a ser los portavoces del sentir y el pensar de las generaciones más jóvenes en Mies, con las cuales pueden estar de acuerdo o no pueden estar de acuerdo, pero ellos van a recoger ese sentir de las generaciones más jóvenes de Mies. Y se les ha pedido que sean voz crítica, ¿no? Que no se limiten, bueno, pues yo acojo lo que dice el fundamento, en este caso lo que va a decir David, sino que le aplique la luz del juicio crítico desde la mentalidad de los más jóvenes. Pero claro, del diálogo generacional siempre debe salir un fruto, que no sea parte de lo esencial, pero claro que se adapte a los nuevos tiempos. De ahí que los dos, que ambos, fundamento y contraste, en este caso pues David y Salva, después de haber dialogado de una forma fraterna y crítica, pues se van a poner en misión. Entonces ellos imaginativamente, eso lo veréis en todos los temas, imaginativamente, pues los vamos a situar en un escenario, ¿no? Van a estar ante un grupo de jóvenes al que van a exponer el tema que nos toca. Todas las partes, como siempre, van a tener un límite, que vamos a ser rigurosos, van a ser 15 minutos, ¿no? Y eso sí, vamos a ir a los 12 minutos les diremos, oye, que te faltan 3 minutitos. La verdad es que tenemos que agradecer sinceramente, ¿no? Porque el esfuerzo que han realizado ellos y que están realizando todos los que van a grabar los temas, porque es un esfuerzo considerable, ¿no? Y de verdad que pues, estamos muy agradecidos. Por si acaso no los conocéis, pues Guti los va a presentar un poquito. Estaba yo pensando que si cuando empezáis cualquiera de estos vídeos que hagamos, que son 5, tenéis dudas de quién es el joven y quién es el más mayor, mirad la silla. La silla te va a dar pistas de quién es el joven y quién es el mayor, ¿sabes? Mirando la silla.
Pasaré, claro. Bueno, mira, vamos a presentar a David y a Salva, aunque es verdad que, bueno, estos temas jugamos en casa porque todos son misioneros de la esperanza, todos los que van a participar este año en la grabación de los temas. Y muchos los conocéis, pero es verdad que a lo mejor fuera de Málaga, a lo mejor algunos no los conocen tanto, ¿no? Bueno, empiezo por David. Bueno, David Gálvez está casado con la delegada general de apostolado, con María Reyes, que la conoceréis, bueno, porque está en el equipo director y ha estado en la asamblea, pues muy activa, ¿verdad? Ellos dos tienen dos hijos, Raquel y Álvaro, ¿no? Después, bueno, más cosas. David llega a Mies adulto, no llega a Mies desde niño. Él estaba en otro grupo, en otro movimiento, de aquí de la iglesia de Málaga, y bueno, por una serie de circunstancias, fueron buscando otro lugar y acabaron en Mies. En concreto están en mi comunidad, en la comunidad de Jericó. David apostólicamente ha estado en varios estilos distintos de apostolado en Mies, porque han estado hasta con niños, con juveniles, generalmente con juveniles y con jóvenes. Actualmente lleva un grupo de jóvenes que pertenecían a la parroquia de Jesús Obrero, que ahora están un poco como por el desierto buscando dónde van a terminar, pero temporalmente están en la parroquia de Santa Ana. Y profesionalmente David es profe de música, aunque si no me equivoco, David, corrígeme, él estudió química, ¿verdad que sí? Así que bueno, como veis, es completito. Bueno, eso, David, trabaja en un instituto de aquí de Málaga y es jefe de estudio también, ¿verdad? Lleva muchos años en equipos directivos de instituto. Y ahora vamos con Salva. Bueno, Salva también está casado, en este lugar, en este caso está casado con Celia. Tienen una niña pequeñita que se llama Adriana, ¿verdad, Salva? No me quiero equivocar. Se llama Adriana. Salva está en Mies desde infantiles. Yo lo recuerdo en los campamentos de infantiles, cuando yo ya era responsable, con lo cual también queda claro que mi silla se parece más a la de David que a la de Salva. Eh, Salva pertenece actualmente en una comunidad que se llama Betania. Bueno, él es hijo bueno, su madre está en Mies, su padre estuvo en Mies, entonces él se ha criado como toda la vida. Le digo, está en esa comunidad, Betania. Es responsable de juveniles, ha estado en varios también, varios apostolados, varias parroquias. Actualmente es responsable, lleva este año, este curso se le envió a la parroquia La Inmaculada Concepción del Arroyo de la Miel. Allí están arrancando una nueva experiencia apostólica y profesionalmente es médico de emergencia. Trabaja como médico aquí en España, se llama el 061, que son las ambulancias pues, más expertas en situaciones de emergencia. Bueno, pues ellos dos nos van a presentar este punto del amor desinteresado. No hemos dicho todavía qué punto le tocaba a ellos, ¿verdad, Pepe? No lo hemos dicho todavía. Pues ellos nos van a tratar el punto del amor desinteresado, que es el punto número 3 de los 20 puntos. Pepe, arranca. Bueno, comenzamos, David. Ponemos el cronómetro. Muy buena. Bueno, pues entonces primero nos cuenta, bueno, un poco qué dice la historia de Mies respecto a este tema, ¿no? Que os ha tocado, que es el amor desinteresado. ¿Qué dice? Pues mira, lo primero es que si nos vemos un histórico sobre todo en cuanto al tema apostólico, pues siempre hay como un eslogan ahí base que, que es gratis con todo lo nuestro, ¿no? Eso es como algo que está siempre muy latente, ¿no? Pues con todo lo nuestro, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro coche, nuestras casas abiertas, nuestra persona. Y bueno, esta gratuidad muchas veces la hemos podido experimentar y con los niños y con los jóvenes en los campamentos, ¿no? Tú cuando cuentas a alguien fuera de Mies que cuando alguien va a hacer un servicio a un campamento, ya sea de pinche en una cocina o de monitor en una tienda o llevando actividades, tiene que pagar también lo mismo que paga un juvenil o un niño, pues la gente dice, pero ¿cómo es eso? Se echa la mano a la cabeza. Encima de que tú vas a trabajar, encima tienes que pagar. Pues así, ¿no? Esto es un poco parte de ese ser de gratis y con todo lo nuestro, ¿no? Y si nos vamos de forma más académica a lo que dicen los puntos menos, pues nos dicen, el Mies siempre piensa bien de los hermanos, no es duro, sino indulgente y comprensivo. Jamás habla mal, no se queja nunca si no es amado o si no lo tienen en cuenta los demás, pero él se desvive por amar al detalle a todos los otros. Se olvida de sí en bien de los hermanos. Conoce los gustos de los demás para ponerlos por encima de los suyos propios. Quiere siempre lo mejor para su hermano. Es muy cariñoso en el trato, cortés, amable, educado, fino. Atiende las necesidades de los demás.
Va al hermano concreto, lo busca, no espera que el otro venga a él, todo lo comparte, no es partidista, ama a los que no son mies y los ve a todos como hermanos. No ve a nadie como enemigo ni los trata como tales. Desea vivir la vida comunitaria en todas sus facetas y estilo mies. Eso sería como quizás lo más propio, ¿no? De la esencia, de lo básico, ¿no? De lo que nos dice Mies sobre el amor desinteresado. Entonces, bueno, pues de esa parte de Mies partimos, ¿no? Después, en cuanto a también la base teológica o textos bíblicos que nos presentan o se nos puede basar esto que estamos diciendo, pues por ejemplo, voy a presentar una serie de textos bíblicos, ¿no? Que podemos encontrar el basamento de esto. Pues en Mateo 10:8, por ejemplo, dice, lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis. En la primera carta de Juan, en el capítulo 4, 7, 8, dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En 1 Corintios, del 13, o sea, capítulo 13, del 4 al 7, pues ahí tenemos el himno del amor, con lo cual ahí tenemos como todos los ítems o todos los puntos donde podemos ver esto muy claramente, ¿no? Pero quizá la frase más propia que marca esto dice, el amor no busca el interés propio, claramente desinteresado. Después, si nos vamos también a la primera de Juan, en el 4 del 16, la definición de Dios es amor. Por lo tanto, el que permanece en el amor permanece en Dios. Si nos vamos, por ejemplo, a Romanos 8 o primera de Juan también, ahí vemos cómo Dios nos primerea en el amor, ¿no? Él nos amó primero, Él nos amó, nada nos separará del amor de Dios. Son como textos clave donde el amor está siempre presente. Y después también lo hace con un matiz, con el matiz de incluso de la ternura, ¿no? En Mateo 8, por ejemplo, donde se ven, por ejemplo, los milagros, ¿no? ¿Cómo hace Jesús los milagros? Desde una sensibilidad extrema con palabras clave como, por ejemplo, dice, extendió la mano y le tocó, o le tocó los ojos con su propia saliva. Es decir, como una ternura máxima donde hay una entrega total hasta de su persona, ¿no? de parte de sí, ¿no? A la hora de entregarse a los otros. Eh, por ejemplo, también otro momento que, bueno, en el día que se graba esto, aparece también en, en el Evangelio de hoy, ¿no? El dolor que siente Jesús cuando ve a una multitud que no está atendida, ¿no? Ese dolor también es como clave, ¿no? Ese amor desinteresado por gente que ni conoce, que están allí perdidos en medio de una montaña. Y después hay como dos, o bueno, mejor dicho, tres evangelios que para mí yo creo que son como muy significativos que marcan precisamente la visión de Jesús sobre lo que es este amor desinteresado, ¿no? Primero quizás sería como un, una especie de programa que sería la bienaventuranza, ¿no? En Mateo 5 del 1 al 12, ahí la bienaventuranza tenemos como el programa de lo que es amar desinteresadamente. O también las consecuencias de este amor desinteresado que las podemos ver en Mateo 25:31, el siguiente, ¿no? Donde vemos, venid bendito de mi Padre porque tuve hambre, me diste de comer, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí vemos esas consecuencias de ese amor desinteresado. Y después, no sé si por defecto profesional, pero como estoy acostumbrado a tener que tratar con tantos protocolos, a veces como que necesitamos un protocolo para, a lo mejor Salva diría, un prospecto médico, está viendo, yo digo un protocolo de actuación para poder poner en práctica este amor desinteresado. Y yo creo que no hay mejor protocolo en toda la Biblia que la parábola del buen samaritano, ¿no? Donde tenemos hasta el detalle un ejemplo de buenas prácticas. Es decir, cómo se tiene que llevar este amor desinteresado, ¿no? Ahí Jesús nos lo pone clarísimamente, ¿no? Bueno, pues esto en El- cuanto pues a... sí, hombre, la verdad es que el fundamentar todas estas cosas en la Sagrada Escritura es clave, ¿no? Pero podemos seguir, ¿no? Con el tema de fundamentos, ¿no? Entonces, claro, después los teólogos
cogen los textos bíblicos y reflexionan y se generan la espiritualidad cristiana. ¿Alguna cosilla que fundamente desde la teología y la espiritualidad este punto? Mira, yo es que he querido ver un poco la historia más reciente de la Iglesia, ¿no? De estos últimos tiempos. Yo es que me he fijado, por un lado, en los mensajes que nos han dejado en su encíclica los tres últimos papas, que es que han sido claves, ¿no? O sea, yo veo, para mí, bueno, ya esto es como partidista, mi papa estrella es Francisco, pero no solo Francisco, sino todos los últimos papas de todos estos tiempos de actualidad, ¿no? Como ahí marcan un antes y un después en toda su encíclica y esto está por encima de todo, ¿no? Pero también hay un teólogo, von Balthasar, que es un teólogo que precisamente marca toda su teología está basada precisamente en el tema del amor desinteresado, ¿no? El tema de que el único criterio de verdad, él dice que el único criterio de verdad para poder evaluar todo el mensaje cristiano y su puesta en práctica es precisamente el amor desinteresado. Todo lo que pasa por ese filtro, pues como un criterio de verdad, ¿no? Y si nos fijamos también en la parte más reciente, en lo que he dicho de los papas, pues tenemos encíclicas como el Deus Caritas Est, de Benedicto XVI, que nos hace un poco de hincapié entre, a lo mejor la diferencia entre el amor eros y el amor ágape en cuanto a como que el amor ágape es un amor desinteresado de entrega, como estamos viendo en este punto, pero también el amor eros también está presente en la experiencia de amor de Dios hacia nosotros, porque es un amor con pasión. Dios nos ama con pasión. Entonces, me ha parecido muy bonito, ¿no? El tener ese amor entrega, pero con pasión. No hay que separarlo, es que están unidos, ¿no? Entonces, me hacía también pensar que a veces buscamos, en la búsqueda de la felicidad, nos lleva a lo mejor al ser humano a buscarle en muchos sitios, pero el Papa nos dice, Benito XVI, que cuando nos entregamos de verdad a los demás, como regalo recibimos la felicidad propia. O sea, es como un resultado de esa búsqueda de buscar la felicidad del otro, ¿no? Del amor desinteresado total. Después, si nos vamos a Francisco, pues Francisco tiene varias encíclicas que precisamente trata esto muy claramente. En el Fratelli Tutti, evidentemente, sentirnos todos hermanos, el buscar ahí hace un análisis él muy claramente de cómo está el mundo actual, ¿no? Y habla de pues, el descarte que se hace a nivel mundial de los que no valen, porque estamos en una sociedad de consumo donde lo que no vale es descartado. Son descartados los ancianos, son descartados la gente discapacitada, son descartados pues, los niños no nacidos que no interesan ahora, o tantas cosas, ¿no? O también hace un análisis sobre la agresividad y la polarización social o la falta de información como falta de sabiduría o la falta de dignidad en la frontera, todo eso como ataque hacia ese amor desinteresado. Eh, También en la encíclica de Amoris Laetitia, pues también hace como una definición de lo que significa amar, porque dice que en hebreo la palabra amor lleva también como una segunda traducción que es hacer el bien. De hecho, San Pedro en los Hechos de los Apóstoles define a Jesús como aquel que pasó haciendo el bien. O sea, como amar es eso, ¿no? Hacer el bien a los demás. Eh, También en esta encíclica él habla de un amor, el amor y la Leticia habla de un amor muy desinteresado, pero desde el punto de vista de no controlar al otro, ¿no? De un amor libre, donde no intento beneficiarme del otro aprovechando el amor, ¿no? Entre comillas. Un amor confiado, un amor que espera el cambio del hermano, que espera que madure, que espera también incluso detrás de la oscuridad del hermano encontrar la luz detrás de la propia oscuridad del hermano. Después, en otra encíclica, como en el Dilexis No, por ejemplo, pues también nos habla de que todo ser humano está hecho para amar y ser amado. Con lo cual, tenemos ese anhelo de ese amor y estamos siempre en búsqueda, ¿no? Y de hecho, Jesús, en una de las cosas que, que nos muestra en el Evangelio es que él estaba abierto a esa búsqueda de ese amor de los demás. Por ejemplo, estaba abierto a la búsqueda de la samaritana, de Nicodemo, de la mujer adúltera, del ciego del camino. Y la pregunta de Jesús siempre como que nos inquieta, ¿no? Nos transforma porque es, ¿qué quieres que haga por ti? Pero en ese que quieres que haga por ti, Jesús tiene una actitud muy clara
de una práctica de ese amor tan abierto, ¿no? Es que escucha a las personas con atención, lo primero, por lo cual desarma al que tiene enfrente, ¿no? Se interesa por sus inquietudes y por su sufrimiento, por lo cual es una forma muy práctica, ¿no? de ese amor. Después también León XIV en su Dilexit No, o sea, Dilexit Te, perdón, antes he hablado de Dilexit No de Francisco, pero León XIV ahora, el último papa, pues ha hecho como un complemento de esa última encíclica de Francisco, ¿no? Con el Dilexit Te, ¿no? Y él nos hace un poco, es como una continuista de la otra encíclica anterior de Francisco, para que nos fijemos en que, como la frase que recibió Francisco cuando eligió su nombre de papa como Francisco, de no te olvides de los pobres, ¿no? Pues él ve que nosotros debemos concretar ese amor desinteresado, debemos concretarlo precisamente en los pobres. Entonces es como bajar a la realidad, ¿no? Y otra de las cosas que también a nosotros como MIE también David, nos quedan 2 minutos. wow, pues os digo, Teresita dice, no dejes vivir la alegría de intentar comunicar el amor de Cristo a los demás. La alegría, como he dicho, como regalo de ese don que te da, ¿no? Bueno, en cuanto a esto, ya, yo no me voy a entretener más, ya. Y lo que nos quedaba una pregunta, ¿no? Era decir, oye, verá, el Papa Francisco hablaba de los santos de la puerta de al lado, de los testigos. ¿Nos podía hablar de algún testigo, de un testigo, una testigo que un poco pueda ilustrar todo esto que hemos venido y que también ha fundamentado? Mira, en mí tenemos la suerte de que hay muchos hermanos que precisamente viven esto de forma muy activa. Yo he tenido la suerte de compartir con mucha gente. Lo comentaba con Salva. Yo, por ejemplo, en Jesús Obrero, pues he tenido la suerte de trabajar con, por ejemplo, Mari Carmen Martel, ¿no? Que para mí ha sido un testimonio de trabajo callado, de vida sencilla, a pesar de todas las dificultades que lleva acumuladas en su vida, ¿no? Y de entrega. Pero es que hay otras personas que en el momento actual, y pensando en gente más joven, pues, por ejemplo, pienso en Marta y Bea con su situación personal, con su niña, que muchas veces son señaladas y sin embargo ahí están, que no se cansan y siguen activamente, ¿no? O Álvaro desde su ser sacerdote, que es una entrega que ahora mismo, hoy día, se ve como casi una locura, ¿no? Es decir, te vas a meter al cura, pues ahí está, dando currando por el reino, ¿no? O tenemos también gente en distintos campos. En educación, por ejemplo, tenemos, se me ocurre, Elena Campano, Elena Picón, Antonio María, que están llevando testimonio de trabajo por la paz, trabajo programas educativos, por la igualdad. O, por ejemplo, en sanidad, pues tenemos a Susana, a Mari Carmen Galeano, que hay una entrega con una ternura absoluta por los enfermos. Evidentemente, Salva, que está aquí también. O, por ejemplo, con los niños y en la defensa de los menores, pues tenemos a Antonio Narváez, a Toñito. Es decir, se me ocurre tantísima gente que entrega su vida de una forma absoluta y no solamente de forma laboral en sus horas de trabajo, sino mucho más allá, que no pararía, la lista sería interminable. Bueno, oye, pues mira, es que además que la has clavado con los 15 minutos. Bueno, muchas gracias, de verdad, porque esta fundamentación que nos has hecho y después con estos testigos que ilustran, que son testigos de la puerta de al lado, ¿no? Gente que conocemos, que nos llena de esperanza su testimonio. Guti, ahora te toca a ti, no veas, al Cañero, al Salva, ¿no? Ahí Ahora vamos a estamos. entrevistar aquí al que lleva la contra, ¿no? El contraste. Bueno, la cuestión que le pedimos a Salva es que nos dijera, bueno, que de todo esto que ha dicho David sobre el amor desinteresado, que es como se ha explicado en MIE desde siempre, esta forma, ¿qué conecta con la mentalidad juvenil? ¿Qué le puede atraer a los jóvenes de todo esto? Y por otra parte, ¿qué entra más en contradicción con esta forma de pensar que tienen los jóvenes, ¿no? A ver, ilústranos. Bueno, eh, antes de nada, cuando estuvimos preparando el tema, a mí se me hacía muy difícil eh, hacer una crítica o una contradicción de la parte que elabora David, ¿no? Porque creo que la parte que elabora David al final explica el punto, lo desglosa muy bien y en el fondo no creo que haya una gran contradicción con la comunidad de jóvenes o con los jóvenes hoy en día, ¿no? Sí me era mucho más fácil criticar el punto en sí, criticar la redacción y cómo está hecho el punto, porque sí me parecía mucho más problemático.
Y ahí es donde me he centrado realmente, como luego ya iremos viendo en la parte de la misión. Lo adelanto eso. Y antes de seguir también, me gustaría pedir disculpas porque voy a hacer muchas generalidades que probablemente no incluyen todas las realidades de los hermanos más jóvenes y comunidades más jóvenes, evidentemente, ¿no? Pero al final esto es una parte bastante subjetiva y muy influida por la realidad de cada uno, ¿no? Entonces, eh, pues nada, lo primero que me ha llamado a mí del punto 3 la atención para mal es la radicalidad de la expresión escrita que tiene, ¿no? Y no me refiero a radicalidad como pertenencia al enraizado del carisma, ni como una profunda base de vivencia de Dios, sino más bien como una dureza, una aspereza, una inflexibilidad, ¿no? Utiliza muchos términos como no se queja nunca, jamás habla mal, muy tajante y muy impositivo que de entrada, si uno coge los 20 puntos y los lee por primera vez sin saber nada de mí, y eso es lo que empieza a conocer, pues resulta un poco intimidante, ¿no? Un poco difícil de digerir. Y genera más un rechazo quizás que una invitación a vivir un carisma que está basado en el amor, ¿no? Entonces, al final, cuando tú intentas, pienso yo, mover cosas dentro de un joven o de una persona adulta, ¿no? Cuando quiere generarle una reflexión, una necesidad de orar, de profundizar en algo, una expresión así tan dura y tan directa puede más bien generar lo contrario, ¿no? Generar un rechazo y que creo que no es el mejor camino, ¿no? Em, y no le da pie, digamos, a poder profundizar en lo que realmente quiere transmitir el texto, ¿no? Que es un poco también lo que nos estaba contando David. Porque realmente luego si nos dedicamos a profundizar y a orar en él, sobre lo que significa en el fondo, sobre la base en la que se erige, efectivamente estamos hablando de Dios, ¿no? Estamos hablando de amor con mayúsculas. Pero como ni nosotros ni nuestro amor es perfecto, pues en realidad de lo que estamos hablando no es de una checklist que debemos cumplir, sino de un caminar, ¿no? De un ideal hacia el que tenemos que intentar ir remando, ¿no? Y al verlo así en esa lista, pues da a veces la sensación que es más como una serie de criterios que un MIE debe cumplir para ser MIES, si lo lees así punto por punto, ¿no? Y entonces, desde esta perspectiva, yo veía en esta expresión escrita que corremos dos riesgos, ¿no? Dos grandes peligros. El primero, un desánimo y una desesperanza al ver que es un estándar que no puedo alcanzar eh, y que me lleva a pie, da lugar pues, a la posibilidad de renunciar siquiera a intentar caminar en esta dirección, ¿no? Porque sé o creo que no voy a llegar nunca, ¿no? Y en el segundo lugar, al verte que no llegas al objetivo marcado, pues consideras que no eres un buen misionero de la esperanza, pese a que tú estés caminando en esa dirección, ¿no? Entonces yo decía que hay que ver que qué triste sacar estas dos conclusiones del punto del amor. Pero realmente me hacía pensar en ello, l- insisto, la redacción del punto, ¿no? Porque luego cuando tú te adentras en la fundamentación, que es un poco lo que ha estado contando antes David, pues lo entiendes, ¿no? Pero si estamos hablando de presentar esto a alguien que no lo conoce, pues quizás no es la mejor manera, ¿no? Luego también veía, en relación a lo segundo que me preguntaban, ¿no? A la realidad un poco más de los jóvenes, que hoy está muy de moda, está cogiendo mucha fuerza el concepto del autocuidado, del amor propio, del quererse a uno mismo, ¿no? Para poder querer a los demás desde ahí. Y estos términos también me chocan muy frontalmente con cómo está redactado el punto, que no deja cabida a priorizarte a ti, sino está centrado en una entrega incondicional, desinteresada a los demás, ¿no? Dice, no se queja nunca si no es amado, o si no lo tienen en cuenta los demás, pero él se desvive por amar con detalle a todos a los otros, ¿no? Quiere siempre lo mejor para su hermano, jamás habla mal, eso ya lo repetí. Es como una perspectiva muy heroica, ¿no? Muy de gesta fantástica, pero quizás cuesta un poco presentar al joven esto como una opción de vida que lo va a hacer feliz más que como una fábula épica que es solo alcanzable en su imaginación. Entonces, hablando un poco de este proceso de validación personal, que es al final el autocuidado y el amor propio, vemos también que muchas veces sirve de excusa en los jóvenes, ¿no?
para esconder y cultivar un profundo sentimiento de individualismo, de egoísmo o de orgullo, que no es oro todo lo que reluce. O incluso simplemente es una rendija por la que estos sentimientos pues, pueden ir medrando y pueden acaparar nuestra vida, ¿no? Y también hay que ser autocríticos con eso. No podemos decir que, no, bueno, como esto está de moda y esto es buenísimo el amor propio, pues que tira todo lo demás y hay que colocarlo lo primero, porque al final amarse a uno mismo es fundamental y es una condición necesaria para amar a los demás. Que no lo digo yo, lo dice Jesús en el único mandamiento que nos dejó. Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Si tú no te quieres a ti mismo, pues cuán pobre va a ser el amor, ¿no? que le vas a dar al prójimo. Este es el resumen más fácil que se me ocurre a mí del Evangelio y aúna un poco los dos conceptos de los que estamos hablando, tanto del que trata el punto como el que está ahora muy de moda, ¿no? Por así decirlo. Entonces, pues no podemos utilizar esta justificación como una barra libre para centrar nuestra vida en el yo y transformarnos en el centro del mundo, porque se pierde la perspectiva, no encontramos sentido a la vida y vienen los problemas, nos quedamos a medias y eso pasa factura donde más nos duele, que es en la felicidad, ¿no? Porque al final todo esto que estamos tratando de los puntos MIE no es otra cosa que un intento de dibujar o esbozar un camino para recorrer con el que ser plenamente felices, ¿no? Que al final es lo que quiere Dios de nosotros. Y habiendo criticado también la redacción del punto, ¿no? Que quizás en los tiempos que corren no es la más acertada, o por lo menos creo que no es la mejor forma de entrar en los jóvenes. Y también esta nueva corriente del amor propio que está cobrando tanta fuerza. También creo que tengo que decir que los jóvenes necesitamos vivir ese amor desinteresado. Los jóvenes y no tan jóvenes. Hablo de adolescentes, veinteañeros, treintañeros y podría seguir subiendo la franja de edad. Porque en el trasfondo que se habla durante el punto 3, ¿no? Al final, es fundamental en nuestra vida cristiana y en nuestra vida como mía. Eso creo que lo tenemos todo más o menos asumido, ¿no? Pero hoy los jóvenes lo demandamos, ¿no? Vivir ese amor desinteresado. Se manda a grito a veces sin saberlo, porque lo que prima hoy en día es un amor interesado. Es un amor en el que solo se está dispuesto a dar a cambio de algo, ¿no? Esperando siempre una recompensa. A veces por egoísmo, a veces por miedo a ser vulnerable o a veces simplemente, porque como así son las cosas, es lo normal y el mundo funciona así y todo el mundo lo hace así, pues es que ni, si- ni siquiera se han parado a cuestionárselo o a plantearse si hay otra manera de llevar a cabo ese amor, ¿no? Y digo más, no creo que lo peor sea que no se ame de manera desinteresada, ¿no? Sino que creo que lo peor es que gracias a esta dinámica, muchos jóvenes tampoco son capaces de recibir ellos mismos amor desinteresado, ¿no? Eh, Creo que esto hace que cuando reciben un gesto amable, como un acto desinteresado o sin segundas intenciones, se tiende a pensar que hay detrás un interés oculto de cualquier índole económico, laboral, sexual, de estatus social, y eso pues genera al final una desconfianza, incluso entre iguales. No solo hablo de relaciones de responsables con su apostolado, estoy hablando de relaciones entre iguales, ¿no? Entre gente de la misma edad, del mismo grupo sociales, de la misma franja. Y eso genera malentendido y además coarta a los pocos que intentan vivir este amor fuera del ambiente cristiano, que no es fácil muchas veces, ¿no? O incluso a veces por temor que dirán, por evitar malinterpretaciones de gestos, de palabras que le puedan repercutir luego en problemas en su vida, ¿no? Y esto lo digo porque lo he visto, lo he vivido, y como he dicho al principio, seguramente pues no incluye a la sociedad en su totalidad, ¿no? Pero es una realidad que está presente en mayor o menor medida, ¿no? Y yo personalmente la veo muy extendida. Y también te preguntaríamos, bueno, después de lo que has puesto David y de lo que tú has puesto, ¿qué le dirías tú a los mies más mayores que tú y a los mies de tu edad sobre todo este tema? ¿Qué le dirías? ¿Qué mensaje lanzarías? Salva, calcula que te quedan 5 minutitos. Bueno, y me van a sobrar unos pocos. Anda. Pues, a ver, a los más mayores, mm, lo diría muy resumido, ¿no? Y es que sería que hagámosle atractiva la entrada a este punto, a este amor desinteresado, porque ya bastante difícil le va a poner el mundo recorrer la senda.
como para que nosotros encima compliquemos el atractivo de la entrada, ¿no? Eh, y a los más jóvenes, pues nada, que el amor desinteresado creo que es muy, a la vez tan necesario como difícil de vivir, ¿no? Que necesitamos presentarlo y tratarlo de forma que se vea como un camino a la felicidad, no como un muro insalvable que hay que superar para poder alcanzar la felicidad, sino como una puerta camina hacia ella, ¿no? Entonces, pues a los jóvenes les diría que hagan el esfuerzo, porque también hay que esforzarse y hay que luchar por las cosas. Y al final es un camino que yo creo que merece la pena, pero se lo tenemos que poner un poquito más atractivo, ¿no? Por lo menos que tengan ganas de luchar la batalla. Estupendo, estupendo. Ha sobrado tiempo y todo, ¿verdad, Guti? Bueno, ¿qué Sí, sí, decís? sí. Porque que lo Bueno, aprovechen ahora para lo que lo quieran. y ahora vamos a poner en práctica lo que Pepe explicaba de la tercera parte. La tercera parte, en esta ocasión, no buscamos a alguien que haga eso de la misión, sino que a ellos dos le pedimos, bueno, de todo lo que había hablado cada uno y de lo que habéis trabajado en común, ¿cómo se presentaría esto a un grupo de jóvenes, de adolescentes? O situamos en una reunión general ante un grupo de juveniles, de jóvenes, y bueno, ¿cómo se le dice, cómo se le habla del amor desinteresado a los jóvenes hoy? Salva, tú o yo. Da Adelante, igual. adelante. Mira, yo creo que hay cosas que no pasan de moda desde los tiempos de Jesús. O sea, que hay cosas que yo creo que hay que fundamentar de verdad en la actuación del propio Jesús, ¿no? E irnos al mensaje original. Entonces, yo creo que el tema de los fundamentos mies, lo de el gratis con todo lo nuestro, eso no está pasado de moda. Aunque choque a mucha gente en la sociedad, ese choque es un choque atractivo. Yo creo que sí que es algo que no está fuera de lugar, para nada. Y lo que he dicho antes del protocolo así de actuación de los del buen samaritano es clave. O sea, yo creo que nos tenemos que ir a esa raíz, ¿no? A decir, ¿cómo presentas tú a los jóvenes que realmente prevea, o sea, tengan en su vida nuevas actitudes de amor desinteresado por los demás? Ahí lo tiene. Tiene el programa, ¿no? En el buen samaritano. Y después el tema de educar la mirada, ¿no? Si nos basamos en esa parábola, pues educar la mirada para no mirar hacia otro lado, que es muchas veces lo que decía Salva, ¿no? Bueno, yo me quito de en medio porque me vayan a mirar mal, eso es muy característico de los jóvenes, ¿no? Que no tengan miedo, porque en esa confrontación con la situación van a darse cuenta que descubren otras cosas. No quitar la mirada para otro lado y pasar a la acción. El tener una acción. ¿Y cómo se hace esa acción? ¿No? Pues quizá a lo mejor tenemos que ayudarle, implicándonos nosotros personalmente con esos jóvenes, pues desde, como Jesús decía, su forma de acercarse a los demás, ¿no? Pues preguntarle, escucharle, acompañarle. Eso es fundamental. Eso es básico, ¿no? Que no sea, esto es lo que tienes que hacer, no sea una receta. Y el programa del Buen Samaritano, si nos damos cuenta, no es una receta tampoco, no es, tiene que hacer esto, no, no, es una actuación general sin primer paso, segundo paso, tercer paso, no, sino que es como escuchar, acompañar, preguntar, ¿no? Pues igual que con los discípulos de Maú, exactamente igual, ¿no? Y no sé, sabes, si tú me quieres interrumpir, interrúmpeme. Vale, Yo vale. veo también, otra cosa también es y ayudarles a confrontar eso que ha dicho Salva de los problemas que se encuentran, ¿no? Por ejemplo, el tema, metiendo el dedito en la llaga, la falta de compromiso que tienen en el amor, por ejemplo, en las parejas, ¿no? ¿Por qué se retrasa tanto el compromiso? Hay muchos jóvenes, por ejemplo, en el momento de parejas de novio, no quieren comprometerse a un matrimonio y lo eternizan, ¿no? Porque, evidentemente, aparte por los temas sociales, de otras cosas que económico y demás, también es por el miedo a ese compromiso, ¿no? A esa entrega, me vayan a hacer daño. Esto, el amor, como estamos acostumbrados en la sociedad de consumo, es algo de usar y tirar. Esto no tiene, bueno, se va a acabar, no es una cosa, ¿no? Entonces, esas cosas sí que hay que hacerle. Y lo que ha dicho Alba también del autocuidado, a veces hacerle reflexionar que el autocuidado
no puede ser un individualismo de vivir como islas, sino autocuidado personal y autocuidado comunitario, ¿no? De compartir esos autocuidados, no solamente el mío, sino el mío junto con los otros, porque está dando un montón de problemas de desequilibrios mentales a nivel social en los jóvenes esta historia que no saben gestionar sus emociones, porque esos autocuidados son importantes, pero cuidado, que no puede ser yo soy el único del mundo, ¿no? Problemas de no aceptar la frustración, de no... Esos son los problemas que están viviendo los jóvenes hoy día, ¿no? Entonces, ¿cómo compatibilizas eso con el amor desinteresado? Pues quizás haciéndole reflexionar sobre cómo lo están viviendo, ¿no? Es decir, que reflexionen, que piensen, que sea una cosa que no sea, por eso decía Salva, y yo estoy de acuerdo con él, el tema de que no sea un clicar, esto lo estoy haciendo bien, no, 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 discierne esto, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Piensa, evalúa, ¿qué es lo que estás haciendo con tu vida? Pero no cliques, esto lo he hecho, esto lo he hecho. Salva, ¿tú qué piensas? Un poco a raíz de lo que tú estabas diciendo en esta última parte, ¿no? Que no creo que sea el amor desinteresado un tema desfasado, ni mucho menos. Creo que, que está cogiendo fuerza, aunque quizás no le ponen ese nombre, ¿no? De amor desinteresado, y a las pruebas me remito que nuestra arma apostólica real es el amor desinteresado. O sea, nosotros no podemos ofrecerles nada a los jóvenes y a los niños que no puedan encontrar mucho mejor multiplicado por 1000 fuera, en cuanto a nada, ni en cuanto a ocio, ni nada. Solo podemos ofrecerles ese amor desinteresado que al final emana de Dios, ¿no? Y ese amor propio que están ellos intentando buscar, ¿no? No creo que tampoco haya que rechazarlo, sino que al revés, como estabas diciendo tú, hay que reconducirlo, ¿no? Hay que orientarlo porque sí, se tienen que querer a ellos mismos, porque al final son, como se tienen que querer como hijos de Dios que son, con los dones que Dios le ha dado, pero sin olvidar que desde ese amor y de esa paz interior es cuando nos podemos dar a los demás, ¿no? Para ser fecundos y no quedarnos estériles. Y ahí es donde creo yo que están los problemas muchas veces de pérdida de sentido existencial y de vacío, ¿no? Que luego se intenta rellenar con muchas cosas, pero quizá pueda estar por ahí la clave, ¿no? Estaba pensando también en lo que decía David de, bueno, cuestiones a plantearnos, ¿no? Con respecto a las relaciones a largo plazo, ¿no? Y es que muchas veces puede ser miedo, como contaba David, pero yo me planteaba también si realmente estamos dispuestos a comprometernos a amar desinteresadamente a la otra persona, ¿no? A priorizarla por encima de mi hobby o de los viajes que me apetezca hacer con quien me apetezca hacer, o de mi horario y mis ambiciones, o de una satisfacción momentánea, ya sea sexual o de cualquier otra índole, ¿no? Que puedes encontrarte en tu vida y que a lo mejor en ese momento, pues para mí con mi egoísmo es lo que más me apetece hacer y es lo mejor, pero realmente si tú estás amando desinteresadamente a otra persona, la tienes que priorizar, ¿no? Sobre ese tipo de cosas. Y pensaba un poco en eso, ¿no? Que luego escuchamos, pues yo quiero formar una familia, quiero vivir tal, quiero vivir cual, pero estamos dispuestos a trabajar para eso, que implica un amor desinteresado, que a veces no es fácil, aunque luego el fruto pues sí merezca la pena. No estamos quizá viviendo para el yo siempre. Y lo puede Yo, aplicar a muchas cosas de la vida, que hablábamos el otro día, ¿no? El otro día lo estaba pensando y lo llevaba incluso, ahora está muy de moda con el tema de la vivienda y las finanzas, pues compro y alquilo y le saca la máxima rentabilidad y tal. Y pensamos, bueno, y realmente, ¿hasta qué punto, viendo a los hermanos que tienes cerca, que tantos problemas pueden tener para acceder a una vivienda y se tienen que ir de su ciudad y ese tipo de problemas, hasta qué punto yo no estoy llamando desinteresadamente cuando tengo que alquilar o puedo poner a alquilar un piso y estoy poniéndolo a precio de mercado? Bueno, el precio de mercado quizás no es lo que necesita el hermano, ¿no? ¿Hasta qué punto te estás aprovechando de esa situación? No solo pues por facilitarte a ti también tu piso o lo que sea, pero que estás aprovechándote de él y no ayudándolo, ¿no? En fin, preguntábamos un poco también por ese sentido. Evidentemente, si nos ponemos aquí a hablar de ese tema, pues dirán, no, pues claro, son los grandes fondos, sí, pero evidentemente, ¿no? Pero
¿Hasta qué punto? ¿No? Es la actitud. Al final es la actitud. Es acostarte al final por la noche y decir, bueno, en las situaciones que he vivido hoy, he puesto a mi hermano por delante, lo he ayudado a todos. Cuando me he cruzado un hermano lo he tratado con amor o no. Yo creo que también a la hora de presentar esto a los jóvenes, cuando hablamos de cómo están, como decía Salva al principio, de cómo está la redacción hecha, ¿no? Que sea atractiva. Quizás es mucho más difícil, es más fácil cuando tú pones cosas como puntitos que antiguamente marcábamos en una libreta, ¿no? Hecho, no hecho, venga, me llevo mi libretita para confesar, hablo de los antiguos, ¿no? Y apuntadito todo, a decir ¿cuál es el mensaje? Si nos vamos a San Pablo, hay un mensaje claro, ama ya lo que quiera. Ama ya lo que quiera es muy arriesgado, ¿no? Pero es que yo creo que en el amor desinteresado, por supuesto, por encima de todo, tiene que estar la libertad. La libertad, ayudarles a tener un espíritu crítico en su vida, como hemos dicho antes, vivir en discernimiento, pero a luz del Evangelio, es decir, un conocimiento del Evangelio, que muchas veces los jóvenes, a veces, y los mayores también, ojo, hay mucha gente muy perdida en no profundizar en esto, ¿no? No encorsetarse en normas, tener un actuar coherente. Y, por supuesto, esto hace que sea mucho más difícil, pero mucho más auténtico. Entonces, quizá yo como punto número 3 de los 20 puntos, eh, pondría 2 puntos. Texto del buen samaritano. Y pregunta final. ¿Quién crees que era su prójimo? ¿O eres tú su prójimo? Una cosa mucho más abierta. Plantéatelo. O sea, que no me digas lo que tengo que hacer. Plantéame. O sea, que yo me haga esa pregunta. ¿Qué tengo que hacer? Que sea yo el que me lo plantee. Mm, Tengo que intervenir. Es que en este formato PP que tenemos de diálogo, entran muchas ganas de hablar. Es verdad, a mí también me Entran pasa muchas eso. ganas. Esto vamos a tener Nada, que. intervé, intervé. A mí me No, pasa eso. voy a añadir un detalle que me parece importante de cara a transmitir esto a los jóvenes, ¿no? Yo creo que esto del amor desinteresado, más que explicarlo, tienen que experimentarlo. O sea, cuando tú ponías el ejemplo antes, David, de los campamentos que pagamos, ¿no? Es de locos, pero cuando lo hace una vez dice, pues no me arrepiento, porque al final, el amor desinteresado al final te llena, te hace feliz, el camino de felicidad que hablaba Salva, ¿no? Entonces, los jóvenes, este punto, los responsables de jóvenes, lo que tienen que hacer es que los jóvenes lo experimenten, que hagan actividades por otros, que preparen algo para infantiles, que preparen, que vayan a un campamento pagando, que vayan a una residencia de ancianos a cantar en Navidad o a cantar en otra época del año, o que vayan a fregar platos a una residencia de Cáritas, porque esa experiencia de darse a los demás es lo que te llena y te hace feliz. Y al final te das cuenta que es desinteresado o no tanto, porque al final te interesa, porque te hace feliz, ¿no? Pero solamente experimentándolo es como se convence a alguien de esto, ¿no? El decírselo está muy bien, te van a escuchar, te van a, oh, qué bueno eres, qué maravilla lo que haces, pero hasta que no lo experimenten no lo van a creer. Y perdón, Totalmente. que yo no tenía que intervenir. Sí, sí, no, no, totalmente. De hecho, va muy en camino de lo que nosotros pensábamos con el punto, ¿no? Que es lo que decía David, que quizás la redacción tendría que ir más en consonancia a permitirte un discernimiento sobre tu experiencia vital, sobre lo que estás experimentando como amor desinteresado o no, y cuestionarte si realmente lo estás haciendo o no lo estás haciendo, y es más un continuo que una checklist. Pues muy bien, creo que Bueno, esto ha dado de mirado, sí. ¿no? Ha sobrado hasta tiempo, fíjate. Ha sobrado hasta tiempo. Maravilla, Qué maravilla. bueno. Muchas Han amado gracias. desinteresadamente y no han dejado tiempo. Qué Bueno, bueno, qué bueno. mirad, lo que queda por explicar en el día de hoy es que cuando las comunidades veáis este vídeo, veáis esta formación, toda la formación, igual que los temas de los años anteriores, van acompañados de un cuestionario. La Eh, novedad es que el cuestionario, ¿lo va a poner voy, Pepe en pantalla? sí, Es verdad, espérate, que voy a poner. le tengo que dejar compartir. Espérate, Ahora, un ahora. La momentito. novedad es que el cuestionario en este año siempre va a ser el mismo. O sea, son 3 cuestiones que van a acompañar las mismas cuestiones a los 5 temas. Vamos a presentar ahora, lo recordaremos todos los temas, pero hoy los presento. A ver que salga. Un segundito.
Ya digo, la comunidad visualiza el vídeo y lo puede visualizar ¿Ha individualmente. salido el cuestionario? No, Pepe ¿no? sigue sin salir. Espérate, voy a intentarlo Intentamos otra de vez. nuevo. La comunidad visualiza el tema individualmente o comunitariamente, como se quiera, y termina en una reunión de grupo, una reunión comunitaria, donde se responde a estas preguntas que, si Dios quiere, saldrán en pantalla. No sale, ¿no? No, estamos como los telediarios cuando dan paso a la emisión, ¿no? ¿Cómo está Estamos esto? ¿El así, directo, no? estamos así en el directo Vamos a que no quiere. intentarlo otra vez. Venga, otra Venga, vez, a no, ver. Nada. Algo pasa que no. no Bueno, quiere, ¿no? pues lo lees, ¿no? Pero no lo tengo yo aquí delante, Pepe. ¿Lo leo yo? Sí, léelo tú mejor, sí. ¿Lo Son tres leo yo o lo cuestiones, lees tú? no, una para cada uno de los 3 puntos: el fundamento, el contraste y la misión. ¿Lo tienes? Algo ha pasado. No sé. Guti, te has quedado congelado, ¿no? Yo veo congelado a vosotros. Se ha quedado con el Auti, ¿no? No lo sé. Sí, Guti se ha quedado. Ahora, Guti. Ha Ahora vuelto, ha no, vuelto. yo Ha vuelto. escuchaba, pero no voy a hacer nada. Yo no estaba congelada la imagen, yo me seguía moviendo, Menos mal, pero menos mal. no, no, Hoy yo hace frío, hace hoy frío, hace hace frío. frío. Es normal que hoy me quede congelado. ¿Y ahora Pepe está congelado? Me lo parece a mí. Sí, ahora es Pepe, Estoy, sí. estoy congelado. Sí, Pepe, Te sí. escuchamos, pero tu imagen está congelada. Ahora ha vuelto a grabar. Está silenciado, Guti. Está silenciado, Guti. Y Pepe también. Digo que espero que lo de antes haya grabado. Yo espero que sí. Vamos a ver. Bueno, vamos a terminar con lo del del cuestionario, porque a veces se nos estropea al final. Vaya. Prueba a compartir el cuestionario. A ver, a ver, a Yo ver. creo que Oye, ha sido un problema de internet, no ha sido un problema Ah, porque ha fallado todo a la vez. no, sigue sin. No, no quiere, no quiere. No quiere. Bueno, pues léela, ¿no? O lo leo Lo yo. voy a buscar, espérate, tengo aquí, ya. No te pones las gafas, porque si no, yo soy de la generación de los mayores, no de los de Salva. Bien, son 3 cuestiones. La primera dice: escucha atentamente el apartado fundamentos, lo que hacía David. Indica 3 razones que justifiquen que el punto que estamos tratando en este tema sigue siendo un mensaje vigente para el mundo de hoy. 3 razones para que este punto siga siendo un mensaje vigente. La segunda pregunta, sobre la segunda parte, la de contraste: después de haber escuchado atentamente el apartado contraste, en tu opinión, a los jóvenes de hoy, ¿qué les chocaría más de este punto? ¿Y con qué aspectos sintonizarían más? ¿Vale? Hablamos un poquito, profundizamos en aquello que ha hecho Salva, qué les choca más y qué sintonizan más. Y el tercer apartado, el de la misión que han hecho entre los dos, yo me metí también entre los tres. El apartado misión es el fruto del diálogo intergeneracional. Han intentado adaptar el punto sin desvirtuar el carisma a los tiempos actuales. Da tu opinión y razona la respuesta. Bueno, pues eso serían las 3 cuestiones que vais a recibir por escrito. No es que sea aquí el vídeo, tenéis que copiarlo ahora todo, lo vais a tener en PDF para que tratéis. Y como siempre decimos, ojalá este tema pues nos ayude a formarnos, pero sobre todo a vivirlo, a vivir el amor desinteresado entre nosotros y también transmitírselo a los niños y a los jóvenes. Pues Muchas gracias a todos. Hoy ha sido un bien, poco un inicio de grabación un poco accidentado. el final, lo demás está El bien. final, sí, 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 pero ha salido muy bien. Todo muy espontáneo, muy natural. Muchas gracias a Riguroso todos. directo. A vosotros. Gracias, Salva, Pues, gracias, David. Gracias a todos los que Ya. veáis esta nos retransmisión. despedimos de todas las comunidades de mí. Adiós a Un abrazo todos. fuerte. Adiós.